estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El riesgo país argentino volvió a moverse y quedarse al cierre de la semana pasada por encima de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos globales del tramo medio y largo ya rinden más de 10% y en algunos casos 10,5%. Esto pese a que Milei anotó superávit primario en 24 de los últimos 26 meses y de que el gobierno viene de una victoria electoral contundente en octubre. Recordemos que en enero el riesgo país había caído hasta los 479 puntos, el nivel más bajo desde el gobierno de Macri. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, un informe de la consultora 1816 al cierre de la semana pasada identificó varios factores, 6 para ser precisos. El primero es el entorno global, con spreads de crédito subiendo a nivel mundial desde el estallido del conflicto en Medio Oriente y una tasa del Treasury a 10 años de Estados Unidos aumentando cerca de 30 puntos básicos en pocos días. El segundo factor tiene que ver directamente con la relación entre Milei y Donald Trump. Si el respaldo de los Estados Unidos funciona como una red de contención para la Argentina, importa mucho cómo le vaya al oficialismo estadounidense en las legislativas de noviembre y cuánto se extiende el conflicto con Irán. Cabe pensar que cuanto más dure esta guerra, menos atención recibiría Argentina y eventualmente menos plata. El tercero es la posición técnica de la Argentina. La evaluación de mercado de los bonos argentinos creció más de 60% desde fines del 2023 y la exposición de los inversores internacionales se incrementó, pero para que los spreads compriman más, los fondos de real money, es decir, los que piensan en el largo plazo, deberían empezar a reemplazar a los inversores más especulativos. Y a nivel doméstico, las señales no están acompañando del todo. La inflación mensual viene aumentando desde mayo del 2025 y eso sin que se vea un repunte en la micro, mientras que la mora de los bancos se acerca a niveles no vistos desde el 2019. Mientras tanto, la agenda política sumó ruido con los viajes de Adorni y los audios vinculados al caso Libra. Con ese trasfondo, una nueva encuesta de Q-Monitor muestra que la confianza en la gestión económica se está erosionando, con una desaprobación que llega al 72% en el conurbano bonaerense. Sorprendentemente también en la ciudad de Buenos Aires esa desaprobación alcanza el 55%. De todas formas, vale la pena resaltar que aunque la valoración positiva de la situación económica cayó del 42 al 25% entre diciembre y febrero, la negativa también se dio del 44 al 36%. Lo que creció en cambio fue la percepción regular del andar de la actividad, que pasó del 14 al 38% en el mismo lapso. La oposición tampoco se salva, con el 74% desaprobándola por su desempeño y más de la mitad considerándola nada preparada para gobernar en el 2027. Cierro este segmento volviendo al riesgo país y a un informe de Facimex Valores que dice que para bajar el indicador hay que despejar el perfil financiero de 2027 prefinanciando los vencimientos con anticipación para evitar que se usen reservas para pagar capital. El propio Caputo anticipó que en los próximos meses podría haber novedades de financiamiento alternativo. 2. Las acciones energéticas argentinas mantuvieron su tendencia alcista este viernes, con YPF sumando otro 0,8% para consolidar el salto de 5,3% del jueves y cerrando la semana en $41.91. Acumuló de esa forma en los 5 días hábiles una suba del 9%. Vista Energy subió más de 5% el jueves, tocando máximos históricos, aunque corrigió 1,3% el viernes. En lo que va del 2026, YPF está 16% arriba frente al 47% de Vista, una historia diferente a la de Pampa, que es mucho más dependiente de la energía eléctrica que del oil and gas por el momento. En su caso, cae 5% en lo que va de este 2026. Los movimientos de la semana pasada se dieron con el Brent cerrando arriba nuevamente de los $110 por barril, con nuevos ataques a instalaciones petroleras y gasíferas en Medio Oriente. Por eso la curva de futuros del petróleo se mantiene bien arriba, elevando el piso esperado para este año respecto del 2025. El mercado todavía ve recorrido tanto en la petrolera estatal como la de Miguel Galucho, pero con matices. El precio promedio de los analistas para YPF a 12 meses se ubica
en $51.52, $10 por arriba de donde está ahora, mientras que Vista cotiza ya cerca de los $77, que fue su target también a 12 meses. Para contrastar un poco, el gigante de Brasil Petrobras acumula una suba de casi 67% este año. Hay una diferencia clave entre YPF y Vista. Como escribió Mariano Espina en Bloomberg Línea, YPF opera con la premisa de que el petróleo a $100 es transitorio, condicionando una política de precios en el surtidor, donde los combustibles subieron solo 18% en dólares en el año contra 76% del Brent. En la visión de AdCap Grupo Financiero, Vista aparece como la mejor posicionada sin ningún tipo de condicionamiento político para capturar precios altos por su alta exposición al upstream y las exportaciones. Si el crudo se sostiene elevado varias semanas, seguiría siendo la clara ganadora del sector, pese a tener parte de la producción trimestral ya comprometida. 3. Banco Macro y Fintech Digital firmaron un acuerdo para adquirir el 100% de Banco Sáenz, 50% cada uno, en una operación que todavía requiere de la aprobación del Banco Central. El objetivo comunicado este viernes es ampliar la oferta de servicios de Personal Pay, la billetera virtual en la que Macro ya tiene una participación del 50% tras haber pagado $75 millones por esa mitad. Personal Pay y Banco Sáenz se mantendrán separados de Banco Macro tanto comercial como operativamente. Poco a poco empezamos a ver entonces la consolidación en el sector bancario. Y hablando de los bancos, el Banco Central, como les comentaba al cierre de la semana pasada, autorizó a las entidades a repartir hasta el 60% de sus ganancias del 2025 en forma de dividendos, el mismo porcentaje que el año previo, pero con un esquema algo más flexible. Ahora podrán distribuir en 3 cuotas consecutivas desde mayo en lugar de las 10 que se habían fijado antes. Según las estimaciones de Matías Cataruzzi de AdCap Grupo Financiero, de los 4 bancos que cotizan en Wall Street, solo 3 van a poder distribuir esos dividendos. Macro podrá pagar hasta 174.400 millones de pesos, BBVA 160.400 millones y Galicia 117.600 millones. Superviel, por su parte, no podrá hacerlo después de haber reportado pérdidas netas en 2025. La decisión del central llega después de un cuarto trimestre débil para el sector, con volatilidad de tasas, aumento de la mora y deterioro en la calidad de activos, mientras que el presidente del central, Santiago Bausili, reconoció ante inversores en el Argentina Week que el equipo económico no contempla por ahora una flexibilización adicional de los controles cambiarios. Antes de pasar a la fija con Juan Pablo Álvarez, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados este viernes. El S&P Merval cayó 1,9%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba de menos de un punto para YPF y caídas de hasta 5,6% para IRSA. Los bonos en dólares cerraron con bajas de hasta 1,7%, dejando al riesgo país en torno a los 623 puntos. El dólar blue quedó en 1.425, el MEP en 1.424 y el contado con liqui en 1.469. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.415 y el minorista en 1.394,50. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP abril quedó en 26%, mientras que la caución a 5 días quedó en 18,7%. El Banco Central compró $172 millones el viernes, pero las reservas brutas subieron solamente $106 millones para quedar en $43.808 millones. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Nuevamente venimos de una semana negativa para la renta fija argentina, con el riesgo país que se aleja de aquel mínimo de 480 puntos alcanzado en enero y se viene acomodando arriba de las 600 unidades. En ese contexto, los bonos globales argentinos ya están rindiendo arriba de 10%. Si a esto le sumamos que la tasa de Estados Unidos a 10 años cerró el viernes cerca de 4,4%, la posibilidad de acceder al mercado internacional de deuda luce muy lejana en estos niveles. Más allá de que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, ya venía diciendo que no le interesaba colocar bonos en Wall Street por el momento. En lo que refiere a las tasas en pesos, en las últimas semanas se respiró algo más de tranquilidad, con la caución dejando atrás los sobresaltos y moviéndose en torno al 20% anual a un día. Un informe reciente de Quantum Finanzas nos recuerda que la tasa de interés sobre la cual generalmente interviene el Banco Central en el mercado de dinero es la de la rueda simultánea. La consultora señala al respecto que esta tasa se encuentra actualmente en niveles de 18 a 20% TNA, inferior a la de semanas anteriores. El promedio en febrero de 2026 fue 24,5% y en enero de 2026 fue 32,9% y similar al
promedio de diciembre de 2025, cuando se ubicó en torno al 20%. Por otro lado, en lo que refiere al manejo de tasas, quiero hacer mención a un informe publicado el viernes por la mañana por Delfos Investment, que voy a citar textual, y abro comillas. Hoy, sin restricciones electorales y con la banda cambiaria expandiéndose al ritmo de inflación T-2, el gobierno cuenta con espacio para administrar una baja de tasas sin que el mercado la lea como señal de presión cambiaria. La curva SER ya incorpora este sesgo, con el tramo corto operando en rendimientos reales negativos en mínimos de este mandato, mientras el Tesoro acompaña con flexibilidad en el manejo de liquidez. La coordinación Tesoro-Banco Central apunta a una baja de tasas sin expansión descontrolada. Los pesos que el Banco Central inyecta vía compras en el mercado libre de cambios son absorbidos por licitaciones, pero con un criterio menos agresivo que en la previa electoral. El reequilibrio de prioridades pondera más la actividad y el crédito sin abandonar la desinflación. Y cierro comillas en relación a lo mencionado por Delfos Investment. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Nicolás Viveros, director de Asset Management en Capital Markets Argentina. Buenos días, Nicolás, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote por el plano internacional. En los primeros días del conflicto en Irán, uno veía una gran divergencia entre los precios spot y futuros del petróleo, como que el mercado suponía una duración corta de la guerra. ¿Empieza a preocupar la extensión en este momento? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Es cierto que al comienzo del conflicto, el primer precio que salta y que reacciona inmediatamente es el precio spot. Obviamente, al no conocerse la duración y, digamos, el alcance del conflicto, había bastante divergencia entre el spot y los futuros. Obviamente, a medida que esto empieza a alargarse, sigue los temas logísticos con el estrecho de Hormuz cerrado, los precios futuros empiezan a subir. De hecho, si miramos, por ejemplo, el futuro de diciembre, hace un mes estaba cerca de $60, hoy lo tenemos más cerca de 80. Si bien todavía vemos la curva en backwardation, donde digamos que los precios spot son más altos que los precios futuros, en los futuros estuvieron haciendo bastante catch up. Esto también responde bastante a que el mercado no sabe bien cuánto tiempo va a durar. Había empezado primero como una operación que parecía que iba a durar un par de semanas, después se empieza a complicar y el mercado eso lo empieza a pricear obviamente con precios de futuros más altos. Este alargamiento del conflicto tiene bastantes consecuencias. Hablamos de la primera, que es el aumento del precio del petróleo, que se transmite en realidad en un aumento de los precios generalizados de la energía y obviamente aumento de precios de combustibles. Incluso hasta acá en Argentina vimos aumento del precio de la nafta. En países que son más sensibles como Estados Unidos aumenta muchísimo más, y esto lo que implica es un potencial aumento de la inflación en Estados Unidos. De hecho, ya se está hablando de potencial aumento de la inflación y cómo le pega a la actividad económica, ¿no? Mayores precios de la energía pueden llegar a generar un menor nivel de actividad. Ya se está hablando, o vimos algunos reportes que hablan de algún estilo de esta inflación, estilo de los 70, con caída de la actividad económica, aumento de precio de la energía. Yo creo que es bastante anticipado hablar de esto, pero sí estamos viendo un impacto bastante fuerte. ¿Y cómo repercute esto en lo que tiene que ver con las tasas de interés? Este potencial aumento de la inflación o los aumentos de precio del petróleo que ya se están viendo tienen un impacto inmediato, por ejemplo, en lo que es la curva de tasas. Vemos la más representativa, que es la tasa a 10 años, la teníamos a fin de febrero abajo de 4% y la tenemos más cerca de 4,40, o sea, son prácticamente 40 puntos básicos de aumento en un mes, lo cual es muchísimo. Y por otro lado está la decisión que va a tomar la Reserva Federal acerca de la baja de tasas. Hace no tanto tiempo se pensaba que quedaban 3 bajas de tasas durante 2026. Hoy algunos te dicen una, o incluso están hablando de 0, de que la Reserva Federal no va a bajar las tasas durante todo el año para combatir este potencial aumento de la inflación que podríamos llegar a tener por todo este aumento de precios de la energía. Algo que me llama la atención es que yo esperaba que activos como los bonos del Tesoro o el oro actuaran como refugio, y no está sucediendo eso. De hecho, el oro cayó fuerte. ¿A qué se debe? Y acá impacta directamente en el precio del oro, que muchas veces ante estos riesgos global o un aumento de la aversión al riesgo global, el oro en general sirvió como hedge, y de hecho vimos durante el año pasado un rally impresionante del oro. En estos últimos 10 días, el oro creo que está teniendo de las peores semanas de los últimos años, de los últimos 20 o 30 años, y lo que empieza a ver los inversores es que las tasas altas le compiten de alguna forma dentro de lo que serían los, bien entre comillas, ¿no?, los activos libres de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos tasas, por ejemplo, un bono a 10 años que tiene ya tasas más cerca del 4,40, 4,50, el costo de tener el oro es como que se vuelve más caro, ¿no? Entonces, en ese
ese sentido empieza a perder interés el oro frente a otros activos considerados de refugio como pueden ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por otro lado, no hay que descartar también que frente a todas las pérdidas que hubo en el mercado, de hecho estamos entrando en la cuarta semana seguida de caída para los mercados de Estados Unidos, bueno, en que haya habido bastante de toma de ganancias por ahí para cubrir otras posiciones que estaban en negativo. Y en este contexto, ¿en qué parte de la curva de Estados Unidos te sentís más cómodo? Yo creo que en este contexto de potencial caída de la actividad económica, suba o aumento de la inflación en Estados Unidos, si pensamos dónde posicionarnos en la curva de bonos del Tesoro, yo la verdad me sentía más cómodo estando en una duration media corta. Creo que la parte larga puede llegar a tener bastante volatilidad, podemos llegar a ver suba de tasas producto de todos estos vaivenes macro. La verdad me siento mucho más cómodo estando en una duration más cercana a 3 años y medio, 4 años, a estar en un bono de 10 años o más de 10 años. Y por otro llado, seguimos prefiriendo calidad. Cuando ves los spreads de high yield, por ejemplo, sí, obviamente no están en esos mínimos que llegaron a estar cerca de 2,5 puntos de spread, pero todavía los vemos con bastante o relativamente bajos, ¿no? Creo que puede llegar a haber todavía algún salto de los spreads o algún spike en los spreads de los bonos, digamos, de baja calidad. Así que yo me siento mucho más cómodo estando en buena calidad, protegidos un poco del riesgo de recesión y en una duration más media o corta media, también protegiéndonos un poco de la volatilidad que puede haber en la parte más larga de la curva. Para cerrar con la pata internacional y antes de meternos en Argentina, Nicolás, me gustaría que nos expliques un poco todo este ruido que estuvo viendo con el mercado de crédito privado en Estados Unidos, donde hubo rescates fuertes, uno de ellos contra fondos de BlackRock. Con respecto a lo que es crédito privado, se dio algo bastante interesante, ¿no? Que, bueno, históricamente el crédito privado era, digamos, un instrumento, un asset class que estaba más destinado por ahí a instituciones más grandes, a institucionales, bancos o fondos. Y lo que pasó es que después de 2022, cuando tuvimos básicamente el portafolio tradicional de bonos y acciones, el 70-30, 60-40, la verdad, cuando tuvimos un mal año, todas las correlaciones se fueron a uno, la diversificación entre bonos y acciones no ayudó para nada, también en un contexto de inflación subiendo en Estados Unidos. Varios de los fondos y de la gente que vende este crédito privado empezó a incorporar al retail dentro de sus activos. Entonces, para muchos clientes que tenían un portfolio tradicional balanceado de equity y renta fija, le empezaron a decir, bueno, mirá, si puedes incorporar este activo, te baja la volatilidad, te diversifica la cartera. Y es verdad, porque el crédito privado, por su propia naturaleza, es un instrumento que es ilíquido. Y esa iliquidez a la vez tiene un premium, lo que lo hace también que rinda más. Entonces, cuando lo incorporábamos dentro, no sé, de alguna métrica, por ejemplo, un Sharpe ratio, y lo metías dentro de una cartera tradicional con un instrumento de crédito privado, es verdad que iba a dar mucho mejor. Pero este crédito privado tiene una característica que es naturalmente ilíquido. Los que son bancos o instituciones financieras grandes o algún institucional, obviamente esto lo tiene incorporado. A lo mejor los que son retails o un público nuevo que llegó a este mercado post-2022 o desde 2023 para adelante, no tenía tan en cuenta este tema de liquidez. Y obviamente en un contexto donde la aversión al riesgo aumenta, hay un risk-off global y la tasa de interés sube, hay caída o pérdida de rentabilidad en otros activos. Bueno, tuvimos este tema de que uno de los fondos más grandes del mundo tuvo que poner restricciones al rescate de estos fondos de crédito privado. Yo no lo veo como algo sistémico, creo que es consecuencia obviamente de este, como decía antes, de este riesgo global, que muchos participantes por ahí no terminaban de entender bien cuál era el riesgo de este tipo de activos, pero por ahora creo que es algo bastante limitado, no lo veo como algo sistémico, sino más bien, digamos, una foto de lo que está pasando en el mercado global en este momento. Te traigo ahora a la Argentina. ¿Te parece que perdió atractivo el carry trade en pesos? Yo no diría que está muerto por el momento, incluso de hecho las últimas semanas estuvo andando súper bien, ¿no? Con el tipo de cambio de la baja, pero sí es verdad que estamos viendo a lo mejor más consultas de clientes que están preguntando por lo que es el dólar, que está barato, si es momento de comprar, que por ahí antes no teníamos tanto estas consultas, era más, bueno, en qué parte de la curva me posiciono. Ahora parecería que a varios clientes les está pareciendo una entrada o un precio de entrada bastante atractivo. Yo creo que todavía tenemos algo más de espacio para hacer carry, de hecho tenemos el Banco Central comprando reservas, ahora está el tema de la liquidación del agro que se espera que sea relativamente buena. Argentina está exportando energía y estos precios del petróleo nos benefician. Obviamente es muy difícil tener el timing perfecto de tipo de cambio y cuándo pasarse a dólar,
pero yo no diría que está totalmente muerto el carry trade. Sí es verdad que por ahí hay un poco más de interés sobre pasarse a dólar, o que instrumento dolarizado, que instrumento hard dólar, si va, digamos, al nuevo bonar, o sea, en algún bopreal más cortito, pero no diría que perdió totalmente el atractivo. Esto obviamente cambia rapidísimo y a lo mejor en una semana estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero por ahora no diría que perdió el atractivo. ¿Y en qué parte de la curva en pesos estás viendo atractivo? Creo que la parte corta de la curva de tasa fija en pesos está relativamente interesante. Hay buenas tasas en esa parte. Lo que es SER, que nosotros vinimos recomendando bastante, sobre todo a principio de año, creo que ya se puso relativamente caro, sobre todo la parte bien corta o la parte corta de la curva SER. Ahí ya veo que está un poco caro. Hubo un poco un repricing de expectativas de inflación en estos meses y creo que para tener una tasa real interesante ya hay que tomar bastante riesgo de duration y ahí no nos sentimos tan cómodos. Después lo que es en la curva hard dólar, es verdad que la parte más cortita parecería estar relativamente cara, ¿no? O bastante comprimida en relación con otras partes de la curva, pero yo creo que no es mala idea tener algo a lo mejor de bopreal 27 o del bonar nuevo en torno a tasas arriba del 5% para un inversor conservador dentro de lo que es Argentina, ¿no? Pero no lo veo mal. ¿De qué te parece que debería tener más miedo un inversor argentino? ¿Del frente externo, por ejemplo, de una salida de emergentes como la del 2018 o del frente interno, por ejemplo, ante una eventual desazón de la población con el gobierno? El inversor argentino creo que está muy acostumbrado a tener varias preocupaciones, ¿no? Y acá encima se suma lo que es el frente externo a lo que siempre nos preocupa, que es la parte interna argentina. Como mencionamos antes, tenemos un contexto internacional bastante delicado, una tasa de bonos del Tesoro de 10 años más cerca de 4.50. Yo creo que eso es bastante negativo para la idea que podría haber llegado a tener Argentina de salir a refinanciar algo de los vencimientos de julio en el mercado internacional de capitales. Hacer alguna emisión en este contexto creo que no es muy viable. También un riesgo global, Argentina siendo emergente y siendo Argentina, creo que terminaría saliendo con una tasa bastante elevada y creo que no es la idea del gobierno. Esa creo que es principal preocupación, frente externo, el tema de la guerra y el impacto de la guerra sobre las variables macro de Estados Unidos. Creo que eso es clave y le pega bien de corto mediano plazo a Argentina en la capacidad que tiene de refinanciar los vencimientos. Esto no implica que Argentina, al no poder hacer una refinanciación, al menos en el contexto actual, ¿no? O poder salir a emitir una parte de los vencimientos de julio, digamos, no es que el mercado está pensando en que hay un potencial riesgo de default, eso obviamente no. De hecho, sin refinanciación en el exterior se vinieron pagando perfectamente cupones y amortizaciones, pero sí creo que es un problema por ahí que no se esperaba digamos en enero cuando se hizo el pago anterior. Y después tenemos lo que es el frente interno. Eso siempre preocupa bastante al inversor local. Como positivo tenemos el hecho de que el Banco Central estuvo acumulando bastantes reservas durante principios de año. Eso es algo que se le pedía siempre al gobierno. De hecho, cuando veíamos la baja fuerte de la inflación, que empezaban a pasar reformas estructurales, muchos decían, bueno, pero están acumulando reservas. Eso creo que es algo que cambió. Preocupa un poco el tema inflacionario, obviamente también el tema externo de precios del petróleo internacional nos termina pegando de forma negativa la inflación local, pero creo que eso también está preocupando un poco al inversor local, que a lo mejor veía que para más llegado a mitad de año la inflación no iba a estar en estos niveles, sino que iba a estar un poquito más baja. Y después lo otro que le hace bastante ruido al inversor argentino dentro del frente interno es el tema de la economía real y el nivel de actividad. Esos son varias de las consultas y últimamente lo estamos viendo mucho más. Varias de las consultas que nos hacen los clientes es, bueno, ¿cómo ven el nivel de actividad para el resto del año? ¿Va a haber una recuperación? A lo mejor la expectativa estaba en que la economía creciera más durante 2026. Creo que eso y el tema de la inflación que es tan persistente, eso vemos que dentro de lo que es el frente interno es lo que más preocupa. Y de hecho vemos que la parte interna preocupa mucho más que la parte externa, que si bien obviamente al inversor le preocupa, bueno, todo el tema de la guerra, cómo pega en el precio del petróleo, variables macro de Estados Unidos, la parte local y especialmente la persistencia de la inflación y el tema de la economía real, creo que eso es lo que más le está preocupando actualmente. Y ahí pasaba por la fija Nicolás Viveros de Capital Markets Argentina, a quien le agradecemos enormemente su tiempo y su conocimiento. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes, espero volver a encontrarlos del otro lado la semana que viene. La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo una fuente del gobierno estadounidense en Off the Record al medio Axios. Necesitamos alrededor de un mes para debilitar más a los iraníes con ataques, tomar la isla y después agarrarlos de las pelotas y usar eso para negociar. La isla mencionada es Karg, por donde pasa el 90% del crudo que exporta Irán. Trump ya bombardeó objetivos militares en la isla, pero eligió no destruir la infraestructura petrolera, dejándola como una carta de negociación. La estrategia estadounidense no es terminar la guerra rápidamente, sino estirarla lo suficiente para forzar una capitulación, al menos de acuerdo a esta fuente. Para los mercados, eso significaría que el petróleo cerca o arriba de los $100 podría no ser tan transitorio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.